Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el momento en que estén viendo este vídeo. Y hoy traemos en la sección Cine Club de nuestra revista cultural digital La Dimensión Súbita una nueva película. Y esa película es el autoestopista de Hitchhiker en su nombre original, de la directora y también actriz Ida Lupino. Eh, Como ven, es una película realizada pues por una directora que es una auténtica pionera en lo que es el mundo de la dirección, llevado a cabo por mujeres, un nombre mítico en ese terreno y que, bueno, pues que tiene un perfil vital y profesional pues sumamente interesante, ¿no? Porque Ida Lupino, aunque su nombre en principio, si preguntamos, podríamos pensar pues que se trata de una actriz italoamericana, es decir, de origen italiano, nacida en Estados Unidos. Ida Lupino pues puede sonarnos un poco a eso, pero nada más lejos de la realidad, porque ella es una actriz de origen británico, nació en Londres en 1918, en una familia también dedicada a la interpretación, y el hecho de haber nacido en una familia dedicada al mundo de la interpretación pues le ayudó a entrar en el mundo del cine, o fue la vía para entrar en el mundo del cine, y ahí captó la atención en las primeras películas realizadas en Gran Bretaña. Captó la atención de Hollywood y entonces se marchó a Estados Unidos, donde pues acabó obteniendo la nacionalidad. Y pues bueno, realmente pues acabó realizando una larga y fructífera trayectoria que abarcó tanto la interpretación y el guión, la dirección, como demuestra la película hemos eh, que hoy aportamos a nuestra sección Cine Club de la revista La Dimensión Súbita, la producción, etcétera, tanto en cine como en televisión. Tiene más de 100 apariciones en títulos de crédito entre cine y televisión, y aparte de su trabajo como directora y productora y guionista. Eh, ¿Hay que mencionar en su trabajo interpretativo? Pues aquí hago una selección dentro de su larga trayectoria. Hablo de Sueño de Amor Eterno de Henry Hathaway, En Tinieblas de William Wellman, La Pasión Ciega y El Último Refugio, quizás esa es su película más conocida, de Raoul Walsh, El Lobo de Mar de Michael Curtis, Lejos de la Niebla de Anatole Litvak, The Hard Way y In Our Time de Vincent Sherman, y Valle Profundo y El Parador del Camino de Jan Negulesco. Quizás serían sus títulos más destacados en su faceta de actriz. Tiene 8 largometrajes como directora. Not Wanted es una película que realizó porque el director original enfermó, Elmer Clifton. Ella no apareció decidió no aparecer en los títulos de crédito, pero fue codirectora de la película. Never Fear, Ultraje, Hard, Fast and Beautiful, La Casa en la Sombra, que codirigió junto a Nicolas Rey, Autopista, que es la que hoy vamos a ver, El Bígamo y Ángeles Rebeldes. Aparte de una película de televisión, estas películas de las que he hablado, pues fueron realizadas entre 1949, las primeras 7 entre 1949 y 1953. En 1966 hizo Ángeles Rebeldes, que fue su último largometraje para cine. Hizo una película de televisión en 1958, Teenage Idol, y además dirigió entre 1956 y 1968 más de 60 episodios de diversas series de televisión. Algunas muy conocidas, como por ejemplo El Fugitivo. Ella siempre tuvo un carácter rebelde, le llevó a algún enfrentamiento con los estudios, acabó siendo actriz freelance, y la verdad es que
decía que con los largos periodos de tiempo que tenía que estar pues parada en un rodaje esperando que los diversos procesos técnicos se pusieran en marcha, pues empezó a interesar por los temas de producción y por cuestiones técnicas. Y entonces fundó junto a su marido, Collier Young, una productora de filmmakers que verán cuando vean el comienzo de la autostopista, pues verán que pone The Filmmakers Present, no, pues The Filmmakers era la productora que fundó junto a su marido, y el hecho de que esté distribuida, como también verán al principio de la película, por RKO, es porque RKO fue adquirida por el conocido multimillonario Howard Hughes, que se interesó por los trabajos de esta productora, que hacía producciones de bajo presupuesto, y llegó a un acuerdo con esta productora para distribuir sus películas. Por lo tanto, por eso la película que vamos a ver, El autoestopista, tiene tiene producción de filmmakers y distribución de RKO. Es una película del año 1953 y está protagonizada por un viejo conocido del que ya hemos hablado precisamente en nuestra última entrega de la sección Cineclub, Edmond O'Brien, que lo vimos con La hora contada de Rudolf Maté. También aquí es uno de los protagonistas. Frank Lovejoy, que interpreta a un amigo de Edmond O'Brien, en la pareja, vamos a decir, los buenos de la película, y el malo por un escalofriante William Talman, que ya verán qué ocurre. He elegido esta película para la sección Cineclub porque dentro de que se trata de una producción de bajo presupuesto, 70 minutos, y por lo tanto puede parecer una película de corte menor, es muy interesante que siendo una película de un perfil, vamos a decir, de lo que explicamos en el anterior vídeo de nuestra sección, una producción de serie B, una producción de pequeño presupuesto, no está destinada a tener una gran repercusión, sino probablemente a acompañar a otro gran título, a un título ya de mayor envergadura en una sesión doble. Pues bueno, a pesar de este carácter un poco de miniatura cinematográfica, tiene hasta 4 dimensiones que son muy representativas de lo que es la cultura norteamericana en el aspecto narrativo. Y por eso sorprende que hasta en una película de no muy grandes dimensiones, esas 4 dimensiones estén presentes, y creo que su presencia no tiene nada de casual, sino que obedece a motivos de creación consciente, de indagar en determinados aspectos de la sociedad estadounidense. El primero de estos aspectos, y que aparece muy sutilmente, casi al principio es casi una línea de guión y luego no lo vamos a ver, pero sobrevuela toda la historia, es el trauma generado por un conflicto bélico. Una de las primeras grandes novelas de la narrativa norteamericana gira en torno a este aspecto, que es El rojo emblema del valor, de Stephen Crane, una novela que gira en torno a un recluta que está en la guerra de lo que nosotros llamamos guerra de secesión, y en Estados Unidos se llama guerra civil, y que es invadido por el miedo en un acto, en un enfrentamiento, en una batalla, y la novela narra cómo eso le origina un trauma, una especie de vergüenza frente a sus compañeros, vergüenza que no, puramente interior, porque los compañeros no saben lo que ocurrió, solamente él es consciente de que el miedo le invadió y eludió el enfrentamiento, y cómo luego pues se resarce en otro enfrentamiento con las fuerzas enemigas. Esta primera novela que digo, El rojo emblema del valor, de Stephen Crane,
el problema del trauma de la guerra en el ser humano individual ha tenido mucho peso en la narrativa norteamericana y al final en el cine norteamericano. Hay posteriormente tenemos que hablar evidentemente de Ernest Hemingway y su Adiós a las armas. Tenemos que hablar con James Jones con sus novelas De aquí a la eternidad y La delgada línea roja, o Kurt Vonnegut con Matadero 5, o Joseph Heller con Trampa 22. Todas ellas películas llevadas posteriormente a la gran pantalla, adaptadas al cine y que por lo tanto tiene su versión de novela y su versión cinematográfica. Algo que, un paralelismo que nos hace ver que es un tema que no solo interesa a los creadores narrativos de Estados Unidos, tanto sea literatura, cine, como que la sociedad estadounidense es un tema que recibe con, digamos, con gran aceptación o que asimila muy fácilmente porque es algo que parece estar sobrevolando en la sociedad norteamericana. Y luego hay incluso una obra específica. Aquí he querido hablar de Cherry, una película del año 2021 para Apple, para la plataforma Apple Televisión, que está dirigida por dos directores que son típicos de la franquicia de la Marvel, Anthony y Joel Russo, pero que en 2021 hicieron una película específica sobre el efecto que la guerra de Irak pues tuvo en la generación que, pues que fue a filas para participar en ella y que origina en el protagonista de esa película un trauma que se extendería hasta el presente. Eh, quizás cuando la vean puede pasar desapercibido este punto, porque solo, ya digo, solo se menciona en un punto del guión. Y es que la película, en cierto modo, en esa línea de guión y en una escena en la que el malo de la película, y no voy a contar cómo es el malo, cómo se encuentran, etcétera, ya lo verán, pero que hace un desafío basado en el disparo de un rifle a uno de los dos protagonistas, y esa escena tiene un trasfondo que va más allá de lo que nosotros vemos. Está hablando de alguien que tiene el trauma del conflicto bélico y que cuando le reta a disparar, evidentemente va más allá de eso que estamos viendo, sino que es el recuerdo de la guerra en la que ha participado. Y en esa táctica narrativa de no mencionarlo explícitamente, sino de sugerirlo o que sea una historia que transcurre en segundo plano, sigue un cuento breve, o no tan breve, pero sí, vamos a llamar un cuento de Ernest Hemingway mítico, que es El río de los dos corazones, donde casi todo el relato es una descripción de cómo el protagonista de ese cuento, el único personaje que aparece en el cuento, pues se dedica a pescar. Es un relato casi que llega a ser obsesivo, y lo que el mensaje subliminal de ese relato es que el personaje se encuentra traumatizado por el conflicto bélico en el que ha participado. También se menciona al principio del cuento muy brevemente, y esa actividad obsesiva centrada en la pesca pues no es más que una forma de huir del trauma que está sufriendo. Hay también otra película de Jim Jarmusch, también muy conocida, Patterson, que yo creo que no se puede dejar de interpretar sin esa clave que explica el dilema que el protagonista tiene. Es decir, su participación en el conflicto bélico origina un trauma y él huye a través de una actividad, un punto obsesiva que le permite hacer olvidar los recuerdos amargos que están asociados a esa participación suya en una contienda militar. Ese primer tema, el tema de la guerra, y además insinuado de manera muy sutil, cuando al final ya el personaje,
uno de los dos personajes protagonistas dice todo se ha acabado, yo interpreto que no solo se ha acabado esa vivencia negativa que es la que articula la trama principal del film, sino que en cierto modo también se ha acabado lo que es la trama B, la trama que está ahí oculta y que es el trauma que el personaje arrastra y que cuando ha pasado esa amarga experiencia que vamos a ver, no es solo que ha superado esa experiencia, sino en cierto modo el trauma que él ha estado sufriendo y que explica un poco lo que los personajes hacen al principio de el motivo por el que ellos han decidido hacer el viaje que han hecho. Y esto del viaje que estos dos protagonistas hacen al principio de la película, evidentemente nos encontramos con la segunda clave, la primera es la guerra, la segunda es una road movie, prácticamente. Y el tema del viaje y el carácter ambivalente del viaje, pues también forma parte emblemática de la narrativa y la cinematografía estadounidense. Eh, no tenemos más que pensar en La carretera de Jack Kerouac, por ver un ejemplo literario, y el ejemplo en cine, pues por ejemplo, Thelma y Louise, ¿no? De Ridley Scott. Siempre el viaje entendido, incluso si nosotros no es exactamente una road movie o una road novel, ¿no? Si buscamos el símil en literatura, pero también el hecho de emprender un viaje que no es solo un viaje físico, sino un viaje espiritual, a veces hacia una cierta revelación o lucidez, o a veces directamente hacia el infierno. Otra novela como Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy, en este caso es un viaje hacia el infierno, ¿no? Prácticamente. Y ese carácter ambivalente, el viaje como experiencia no solo física, no solo territorial, no solo geográfica, sino que sufre de cambio radical espiritual de los personajes que participan en ese viaje, bien sea en un buen o mal sentido, pues también está presente en esta película, ¿no? Ese es un viaje que sirve para superar un trauma, es un viaje, no vamos a decir iniciático, sino un viaje de superación de un problema previo, es decir, el viaje como experiencia espiritual. Llega hasta es la fascinación de la carretera, de la ruta que no se sabe qué nos va a deparar, pues llega hasta una serie recientísima de Netflix, una serie de documental sobre el género del true crime, recientísima, como he dicho, el caso Gaby Petito, una chica que se va con su novio a hacer un viaje por las carreteras de Estados Unidos en una furgoneta y la cosa no acaba nada bien, no digo nada por si no la han visto, está en Netflix. Pues hasta en esta serie tan reciente el tema del viaje en carretera, de la ruta que se emprende y no sabemos qué nos va a deparar, está presente en la cultura estadounidense, y en esta película es la segunda dimensión que también aparece de manera explícita. Hay una tercera, que es el cine de frontera. La frontera de México como separación entre dos mundos, una frontera difusa, porque ya sabemos que gran parte de los territorios del suroeste de Estados Unidos eran México anteriormente, y también virreinato de Nueva España. Y entonces, pues es una zona difusa, una zona donde atraviesas de un lado a otro y no sabes muy bien dónde está el límite, es un desierto, ¿no? Bueno, la famosa frontera que tantos problemas está dando actualmente y que tanta tensión política está ocasionando, y que también se presenta como algo problemático, ¿no? En Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy, esa es también una narrativa de frontera, la frontera como separación entre dos mundos y cómo pues una cultura pues se encuentra con otra, y ahí se origina una especie eh, de descubrimiento de experiencias nuevas, experiencias insólitas, inauditas, y que realmente pues
lleva a los personajes a descubrir caras de sí mismos pues que no conocían. Pensemos también en películas como Mayor Dandy o Grupo Salvaje de Sam Peckinpah. Pensemos en otra película que una de sus tres historias también habla de eso, como es Babel, de Alejandro González Iñárritu, o pues, bueno, Tren Entierro, de Melquiades Estrada, de Tommy Lee Jones. Bueno, son películas donde el cine de frontera, la frontera es algo que va más allá también de un límite geográfico, de un límite físico, sino que habla de dos mundos que se yuxtaponen, que se mezclan y en el que los personajes pues se tienen que enfrentar a sí mismos, a lo que cree que son y a lo que finalmente descubre que pueden llegar a ser. Es la tercera dimensión de El autoestopista de Ida Lupino. Y hay una cuarta, también muy importante, que es esa orden idílico en el que los personajes quieren estar y en el que de repente hace irrupción el mal, la irrupción inesperada del mal, ¿no? Eh, La sombra de una duda de Alfred Hitchcock. Un ambiente idílico, un ambiente perfecto y aparece, ¿no? Ese Joseph Cotten que es una desestabilización de ese orden aparentemente perfecto, tranquilo, sereno, y donde el caos y el mal no parecen tener lugar, pero finalmente aparece. Es decir, la amenaza tiene un punto paranoico, ¿no? Este tipo de historia, porque es el lugar perfecto, el paraíso, que de repente aparece un elemento que desestabiliza esa imagen ideal. Es también algo que también aparece mucho en la cultura estadounidense. Y bueno, pensemos en películas como en la original El Cabo del Terror de J. Lee Thompson y el remake de Scorsese, El Cabo del Miedo. Es mejor en este caso es mejor la película de J. Lee Thompson que la de Martin Scorsese, según mi opinión, pero que también aparece de una forma absolutamente abstracta y esquemática, por ejemplo, en El Diablo sobre Ruedas, ¿no? Duel, en su título original, de Steven Spielberg. Un señor que va tan tranquilo en su coche y un camión, no se sabe por qué, empieza a amenazarlo. Pues ahí aparece ese tema del mal que irrumpe y rompe el esquema idílico en el que los personajes creen estar. La amenaza permanente del mal. Spielberg volvió a tratarlo en Poltergeist, ¿no? En una película de terror, pero lo que está hablando de una urbanización perfecta, pero que al final hay un cementerio debajo de la casa donde vive, ¿no? Esto es bastante, una metáfora perfecta, un poco de la sensación de miedo permanente, de miedo latente, de temor latente, de temor un punto paranoico en el cual se cree que el orden que es ideal, que es idílico, pues se puede romper en cualquier momento, ¿no? Es decir, la típica película de urbanización paradisíaca en el extrarradio de la gran ciudad, pues que acaba siendo foco del mal, la corrupción y la depravación. No manifiesto, sino oculto, ¿no? Lo que ocurre detrás o debajo de la apariencia. También por otra película que se puede mencionar y que esconde esa lectura que va más allá de su carácter de cine de género, pues El Exorcista, ¿no? De William Friedkin también, es decir, algo que parece perfecto y que de repente pues el mal irrumpe de manera descarnada y absolutamente devastadora. No pensemos en una película como El Exorcista solo en clave de terror y que lo que nos da miedo es la cabeza de la niña dando vueltas, la niña vomitando, la niña pues bajando la escalera de una posición muy, muy peculiar. Esa es, digamos, la superficie de la película, pero por debajo va otra trama en la que va el miedo a que el mal, a que una dimensión que no controlamos, el caos, aparezca
irrumpa de repente y rompa ese esquema idílico que parecía invencible. Como ven, una película que es casi una miniatura cinematográfica, dura 70 minutos, pero resulta que esconde 4 dimensiones que son muy propias, no solo de la cultura estadounidense, son propias de la cultura estadounidense porque son propias de la sociedad estadounidense, de sus miedos, de sus temores, de sus aprensiones y, por supuesto, una cineasta como Ida Lupino, que estaba muy preocupada por mostrar y reflejar temáticas de carácter social, lo muestra en esta película, The Hitchhiker en su versión original, El autoestopista en su versión española, en su título en español, que por debajo de lo que parece una película de pequeña envergadura, esconde una radiografía sutil y secreta de los miedos y temores de la sociedad estadounidense. Espero que la película les guste, espero que el vídeo les haya servido para aclarar algunas de las claves del film y les invito a que vean la película para que ustedes mismos decidan y vean si es de su agrado. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.